Bueno, buenas tardes. Yo te elegí comenzar este ciclo de conferencias sobre la química que nos rodea con la química y el color. ¿Por qué? Porque el color es muy importante para la química. De hecho, muchos de los químicos más importantes siempre dijeron de que habían comenzado a estudiar la química porque les interesaban los colores y querían saber por qué los colores existían, por qué cambiaban. Y es un gran misterio. Aparte, el color ha tenido obviamente una gran importancia para el ser humano. Desde el comienzo del arte, que en realidad es una representación de la realidad, pero que también quiere representar muchas otras cosas, más allá de la simple fotografía, sino quiere representar otro tipo de cosas, para la cual necesitamos los colores. Después la parte textil, que obviamente es una cuestión estética, porque podríamos todos vestirnos del mismo color, pero en realidad siempre necesitamos tener ese tipo de colores porque nos permite transmitir algún tipo de mensaje. Y la parte textil es muy interesante, vamos a ver que de la tinción, porque hay que teñir una tela para justamente tener una prenda teñida con determinado color, se pasó a teñir otras cosas que también son entes químicos como las membranas celulares. Entonces se pasó a teñir bacterias que son invisibles al ojo en un microscopio porque son simplemente transparentes. Pero si yo las tiño, puedo primero verlas y después incluso ver distintas bacterias con distintos colores. Entonces, eso es el origen de la microscopía en microbiología, que es una parte muy importante de la microbiología y dio nacimiento a la microbiología. Y de ahí, de las tinciones, de los colorantes, por distintos caminos un poco tortuosos, se terminó en la farmacología moderna, las teorías de por qué tomamos un medicamento para que haga algún efecto sobre un patógeno, por ejemplo, sobre una bacteria, sobre un virus, sobre un hongo. También tiene que ver con la química, obviamente, pero tiene que ver con el color originalmente. Un concepto interesante que está relacionado con el hecho que si no lo vemos, probablemente no nos damos cuenta, no podemos crear la idea de que ese tipo de cosas son realizables. Y la química, obviamente, está vinculada con los alimentos. ¿Por qué? Porque son entes químicos los alimentos en última instancia. Y los colorantes alimentarios también están metidos dentro de eso. Y modernamente ustedes están viendo en una pantalla de cualquier tipo en una pantalla de computadora, televisor o de celular, están viendo colores. Pero esos colores son electrónicos, porque son colores que son condicionados por impulsos eléctricos. Y eso es una parte moderna también de la química del color, porque nos permite transformar impulsos eléctricos en colores específicamente. Y eso ha reemplazado lo que antes era muy importante, que era la comunicación en papel con colores, que en realidad sigue existiendo, pero que está más limitada hoy en día y más en estas condiciones virtuales. Entonces, la primera cuestión es ¿qué son los colores? Los colores son partes del espectro electromagnético, como se dice, que es la luz. La luz blanca no es un solo color, sino que está constituida por todos los colores que van desde el rojo al violeta, pasando por todos los colores del espectro. Entonces todo lo que vemos está metido dentro de la luz blanca. Y de hecho, si nosotros usamos un prisma y podemos dividir esa luz en distintos colores, vemos todos los distintos colores. Y si después usamos un prisma inverso, podemos volver a sumar, a juntar todos los colores dentro de la luz blanca. Entonces ahí lo que nos dice es que cuando un objeto absorbe un color, en realidad lo que está absorbiendo, se ve coloreado, está absorbiendo todos los otros colores complementarios que están presentes en la luz blanca. Y me está dejando que yo vea el color específico. Por eso se dice, si yo tengo una cosa cian, por ejemplo, el vea está absorbiendo en el rojo y yo estoy viendo el color complementario. Ahora, ¿qué significa eso de que absorbe una determinada luz, digamos, la luz de una determinada longitud, una luz de un determinado color? Significa que en realidad interactúa la luz con la materia y específicamente, y eso lo sabemos desde la mecánica cuántica del principio del siglo pasado, que un electrón en alguna estructura de la materia, en un enlace molecular o en
átomo, en alguna estructura de la materia, pasa de un nivel a otro nivel. Y entonces la energía de la luz dependerá del cambio de nivel. Por eso podemos ver distintas absorciones. Esto lo que nos dice justamente el principio de toda esta charla es el color está relacionado con la estructura química de las moléculas que absorben, por ejemplo, de las especies que absorben. O sea, no está relacionado con otras propiedades de la materia, sino con la estructura química. Por eso podemos predecir los colores en su estructura. Hoy en día cada vez somos más capaces de predecir qué color va a tener una determinada estructura y eso es lo que hacemos los químicos, sintetizar, fabricar nuevas moléculas que tengan determinadas propiedades. Entre ellas, por ejemplo, el color, que tenga determinadas condiciones. Ya vamos a ver de que uno dice, bueno, que ya los colores hace mucho que están, ¿para qué es necesario hacer nuevas moléculas que tengan otras propiedades? Porque justamente hay muchas propiedades que los colores que tenemos le faltan o que podrían mejorarse. Entonces, ¿dónde están los colores? Y los colores están en los sistemas, en la naturaleza. O sea, por ejemplo, ahora en otoño es donde más se ven colores, y no estamos como ahora con la nieve. ¿Por qué? Porque se ven colores diferentes, todos en los tonos de el rojo, naranja, marrón, etc. ¿Y eso qué colores que son? Son sustancias químicas, moléculas que están metidas dentro de la hoja, que siempre están en la hoja, cuando está verde también están, pero en otoño, en los árboles, en las plantas de hoja caduca, lo que sucede es que el sistema de clorofila se degrada, la clorofila se degrada y no está más en la absorción verde, ya vamos a ver que la clorofila es la responsable de la absorción verde, y entonces lo que vemos son los colores de todas las otras moléculas que quedan en la hoja. Dependiendo de la hoja que uno tenga, va a tener distintas concentraciones de estas moléculas y esas le dan los colores. Y justamente esas moléculas que tenemos en los sistemas naturales son moléculas de distintos colores. Son moléculas rojas, por ejemplo, como el licopeno, que ya vamos a ver que está también en el tomate, las antocianinas, son más amarillas como los flavonoides o la luteína, o son naranjas, marrones como el caroteno y las violasantinas. Entonces, obviamente cada hoja tiene una mezcla de estas moléculas o tiene alguna de ellas más o menos única y por eso dan distintos colores en las hojas. Otra, obviamente, molécula muy importante, como yo les decía, es la clorofila. La clorofila es una molécula que tiene una estructura bastante compleja y que es la responsable de captar la luz, fundamentalmente, conjunto con los carotenos, pero para iniciar el proceso fotosintético. El proceso fotosintético es la base de la vida sobre la Tierra. El proceso fotosintético toma el dióxido de carbono y agua y con energía del sol, con energía de la luz solar, produce glucosa y oxígeno. La glucosa nosotros probablemente la usemos posteriormente o no, pero lo más importante es que produce oxígeno. ¿Sí? Nosotros hacemos el camino inverso. Nosotros consumimos glucosa y con oxígeno producimos dióxido de carbono y agua. O sea, los animales, en realidad, y las plantas, cuando no están iluminadas, obviamente, metabolizan estos componentes para usarlo como fuente de energía. Entonces, nos consumiríamos completamente el oxígeno si no fuera por la fotosíntesis que produce oxígeno. Y es un color el que lo hace porque, claro, necesita absorber la luz del sol para producir un proceso químico, que es el proceso fotosintético. Bueno, una de las primeras, probablemente, registros de esto son las famosas pinturas en la cueva de Altamira, que tienen alrededor de 36.000 años antes de Cristo, y en las cuales están pintadas animales que existían en Europa en esa época. ¿Y con qué están pintadas? Están pintadas con minerales, que sí son estables, por eso han sobrevivido hasta ahora. Entonces, ¿qué son los minerales? Bueno, los minerales en realidad son compuestos químicos de distinto tipo.
Por ejemplo, yo puedo tener con el hierro distintas estructuras y puedo tener el ocre amarillo, el ocre rojo y el ocre marrón, con distintos tipos de estructuras. Obviamente que los habitantes prehistóricos no sintetizaban estos minerales conociendo cuál era su estructura, simplemente los utilizaban. Habían visto que estos minerales tenían ese color y lo mantenían durante bastante tiempo, entonces lo utilizaban, generalmente utilizando grasa, por ejemplo, de animales como vehículo, para pintar con las manos probablemente, con una fantástica capacidad de reproducción, una capacidad artística fantástica que está en todo el mundo. En todo el mundo hay distintos tipos de representaciones, y esto ya lleva a la primera idea de querer representar la realidad con algún fin, que puede ser hasta mágico, o religioso, pero es muy importante tener la habilidad de hacer eso. Los egipcios, que fueron los primeros químicos, de hecho la palabra química aparentemente viene de la palabra egipcia para jabón, porque ellos fueron los primeros que fabricaron jabones, fabricaron un colorante sintético usando un mineral relativamente abundante y otros muy abundantes como el cuarzo o la piedra caliza, calentándolo, hoy en día sabemos con un grado de precisión bastante importante, no es simple hacerlo, fabricaron lo que se llamó el azul egipcio, que se utilizó durante mucho tiempo y que se utilizaba en las pinturas de las pirámides y se utilizaba para hacer otro tipo de recubrimientos. Fíjense que estos son fotos, obviamente, ambas de especímenes actuales que existen desde más de 3.000 años. Entonces, obviamente son tremendamente estables. Y la capacidad de hacer esto es porque realmente les interesaba. Aparentemente el color azul tenía un significado religioso importante para los egipcios, por lo tanto era importante poder fabricar este colorante. Pero resulta ser que es interesante porque esto del colorante es como querer fabricar una imitación del colorante que ya existe en la naturaleza para tratar de hacerlo más fácil, más barato en última instancia. Y eso es una tendencia que ha seguido a lo largo de toda la historia. Los pigmentos son importantes, pero con un pigmento en general resulta muy difícil teñir una tela. Mejor son los colorantes. La diferencia fundamental, que es un poco relativa, es que el pigmento es un sólido que uno puede depositar sobre una superficie. En cambio, el colorante es una molécula que de alguna manera se absorbe en la superficie de las fibras de la tela y le da un color. Generalmente es menos estable, fíjense, esto es el primer uso del índigo, de un colorante en Perú, hace 6.000 años. Obviamente está terriblemente decolorado, pero se puede ver y se puede hacer un análisis más detallado de que realmente contiene esta molécula, el índigo. Y esa molécula en Europa se extraía de una planta que tiene una pequeñísima proporción, pero uno puede extraerlo. Y ese colorante es un colorante que nos ha seguido hasta el día de hoy. Es el colorante del denim, de la tela de los jeans, con distintas tonalidades. Y increíblemente sigue funcionando porque es un colorante que se acepta o se considera interesante que se vaya degradando con el tiempo, perdiendo con el tiempo, y sin embargo sigue siendo útil. Y es un colorante alimentario también. O sea, se puede, cuando uno come un helado azul, de distintos gustos que tendrá que ver con eso, o celeste, está usando índigo como colorante alimentario porque es una molécula inocua. En 1880 este colorante fue sintetizado por primera vez, después hay otros procesos similares para sintetizarlo, y hoy en día todo el índigo que se utiliza, incluso en alimentos, deriva de fuentes sintéticas, porque es mucho más barato que extraer la planta, que tiene una pequeñísima proporción, que tiene un proceso muy complejo,
que ocupa mucho lugar. En vez de cultivar alimentos, hay que cultivar la planta, como se hacía durante mucho tiempo, hasta 1880 obviamente. Y esta también es de vuelta una evolución, los químicos tratando de fabricar moléculas que ya existen en la naturaleza, pero que pueden ser mejor fabricadas, más baratas y con exactamente las mismas características eh, por métodos sintéticos, provenientes de otras moléculas más simples o más baratas. Otro colorante que nos ha acompañado durante mucho tiempo, y muchas veces en combinación como el índigo, como se muestra acá, es que existen registros, estos son fotos de muestras reales de tejidos en Judea, por Israel, están teñidos con índigo y teñidos con rubia. La rubia es un colorante rojo que se llama alizarina, el colorante que tiene esta molécula, y la rubia es en realidad se extraía de raíces de una planta. Y esta planta también era cultivada en grandes cantidades, fundamentalmente en Francia, y se utilizaba para teñir todo tipo de cosas, fundamentalmente, por ejemplo, el uniforme rojo de los ingleses en las invasiones inglesas, el que tiene los cuadros general Beresford inglés, está teñido con rubia. Pero sigue existiendo actualmente. Actualmente, por ejemplo, los cardenales, y por tradición religiosa, tienen que usar este color como color de su vestimenta. Ahora, de 1860, esa molécula no se extrae más de la planta, la industria de la rubia desapareció, la industria de la planta como tal, y se fabrica a partir de antraceno, que es un componente del alquitrán de hulla, de carbón, mineral, se fabrica con un proceso químico, este es el más simple que se inventó en esa época, después hay otras modificaciones, algunas mejores que porque de vuelta, la fabricación abarató tremendamente los costos, lo que tiene mucho significado, porque también pasó de ser la vestimenta que solamente podían usar probablemente los cardenales y los generales o los soldados ingleses, a ser el color que podía usar todo el mundo. El abaratamiento del costo de los colores permitió que mucha gente usara esos colores en la vestimenta, porque si no tenían que ir con el color de la tela original, porque no podían pagar los costos altos de la extracción de biomasa de esos colorantes. Y la alizarina, una de sus cosas interesantes, que fue uno de los primeros colorantes que se utilizó en su forma biológica, la forma extraída de la planta ya, para teñir, por ejemplo, moléculas biológicas, especímenes biológicos. Esto es un embrión de ratón que está teñido con alizarina. Y entonces esto ya permitió empezar a ver que se podía teñir otras cosas más importantes y hacer, más allá del arte o de la vestimenta, la ciencia específica de los colores. Y uno que es mucho más famoso, porque en vez de ser usado por los cardenales y los obispos, es usado solamente por el Papa, es la púrpura. ¿Por qué usó solamente por el Papa? Porque esta era la púrpura imperial de los emperadores romanos. De hecho, esto que está acá es un mosaico que no está teñido con este colorante, sino está teñido con otro pigmento púrpura, porque es un mosaico, donde se representa un emperador del imperio bizantino. Y claro, solamente los emperadores podían costear la púrpura, porque la púrpura se fabricaba en el Líbano, en Tiro, y se requerían 12.000 caracoles para obtener 1,4 gramos de colorante. O sea, era extremadamente costoso. Y fíjense, la púrpura es hoy en día no se usa esta molécula, porque ni siquiera se sintetiza, aunque se podría. Es muy parecida, si uno la mira, a la molécula de índigo. En realidad es el dibromo índigo, tiene nada más que 2 bromos pegados al
a la molécula de índigo es de un animal marino, justamente por eso tiene alta disponibilidad de bromo en el mar, y por eso cambia de color, en vez de ser el índigo azul pasa a ser bromo. Esta es también una muestra real de más de 1000 años antes de Cristo, que ha sido encontrada también en Israel, de tela teñida o fibras en realidad teñidas con púrpura imperial. El Papa no usa la púrpura de Tiro específicamente, sino que usa un color púrpura, porque en realidad es interesante pensar de que el simbolismo está en el color, no en la molécula. Cosa que es muy interesante porque lo que utilizan son colorantes sintéticos, y los colorantes sintéticos son mucho más baratos, por lo tanto, por lo menos, no tiene que gastar en el costo de estos colorantes biológicos. Y todo porque la púrpura fue el primer colorante sintético que se sintetizó en 1856 por Perkin en Inglaterra. Sintetizó bastante por casualidad un colorante que tenía un color púrpura muy parecido al de la púrpura de Tiro, aunque la estructura de la molécula es totalmente diferente. No tiene bromo, por ejemplo. Y bueno, fabricó esto, permitía teñir la seda, y permitía teñir la lana, e incluso el papel se usaba para las estampillas, porque fue un gran éxito, porque abrió el camino a los colorantes sintéticos, o sea, poder fabricar colorantes a partir de productos que en esa época eran del alquitrán del carbón, y después fueron a partir del petróleo, del gas natural, pero que tenía la posibilidad de fabricar una cantidad impresionante de distintos colorantes sintéticos. Y eso fue lo más importante de los orígenes de los colorantes sintéticos. La libertad de poder fabricar toda una gran variedad de colores, no solamente aquellos que la naturaleza tenía fantásticos, pero que tenía muy determinados. Ahora, ¿por qué el índigo, la lisarina y la púrpura de Tiro eran éxitos? Porque tenían una cierta estabilidad, si todavía los vemos después de tantos años, porque tenían una cierta estabilidad. Y estos colorantes sintéticos, algunos eran más estables que otros, entonces se trató de buscar aquellos que fueran más estables para que permanecieran en el tiempo, no solamente estables al aire, sino también estables a la luz, fundamentalmente, que obviamente queremos usarlo, ¿no? Y de entre ellos, los colorantes azoicos, por ejemplo, se utilizan mucho como colorantes alimentarios. O sea, si yo quiero darle un color específico al queso, por ejemplo, o a un postre que quiero que tenga color rojo, porque es más atractivo, y de hecho hay evidencias de que el color no solamente es una cuestión estética, que a mí me gusta o no, sino que por un lado la gente está más dispuesta a comer un alimento que tiene un color determinado, porque lo asocia con determinado tipo de colores biológicos, y por otra parte, incluso le siente mejor gusto. O sea, la declaración de que el gusto depende del color de lo que estoy mirando. Si yo como, por ejemplo, una arveja que es verde grisáceo, le siento gusto más feo que si la como con un verde brillante. Y bueno, el gusto es parte también si uno quiere, la estética, pero está relacionado con la capacidad nutricional. Si yo quiero alimentar a un chico que tiene que comer arvejas frescas, y mientras más color tenga, mejor. Entonces tengo todos estos colorantes azoicos que, fíjense, puedo lograr distintos colores y distintas tonalidades de colores, ¿no? Y por eso, por ejemplo, se dice que hay un colorante alimentario aceptado, que es la cochinilla, el carmín de cochinilla, que es un colorante rojo-violeta, que se usa para los helados, por ejemplo, y ese es natural. Y por otra parte, el rojo alura, que también es un colorante alimentario aceptado por el Código Alimentario Argentino, sería un colorante artificial. Entonces sospecha del artificial y el natural es normal. En realidad, la situación es un poco al revés. Hay cierta gente a la cual le molesta mucho más que comer un colorante que no es que viene de insectos hembra molidos, son los insectos propios molidos,
que tienen ese color en el cuerpo y se los muele, tienen el 25% del cuerpo tienen ese color, y entonces se los muele y uno en el helado se termina comiendo esos insectos, cosa que no tiene probablemente mucho problema, pero obviamente no es muy divertido y nadie te cuenta eso. Y entonces la gente que quiere proteger a los animales, por ejemplo PETA en Estados Unidos, no le gusta eso, y ese colorante se utiliza en lápiz labial y dice, bueno, usted sabe que usted está poniendo insectos en su lápiz labial. Pero además, como decía antes, como se muele a los insectos y se trata de purificarlo de alguna manera, pero tiene el resto del cuerpo del insecto, y los insectos muchas veces producen alergias, porque tienen proteínas que son alergénicas, no son tóxicas probablemente, pero producen alergia. Entonces es mucho más probable que este colorante natural produzca una reacción alérgica que no un colorante artificial que lo puedo fabricar con un altísimo grado de pureza, porque esa es la parte interesante de la síntesis. Si yo quemo hidrógeno con oxígeno, fabrico agua absolutamente pura. No tiene otra cosa que agua. En cambio, en el río Cuarto tengo una cantidad de otras moléculas, de otros iones, de otros contaminantes que los tengo que sacar del sistema incluso para poder tomar el agua. Entonces, ¿cuánto le saco? ¿100%? No, en ningún caso le puedo sacar, es muy difícil y no es necesario probablemente. Pero este tipo de discusión es muy importante a la hora de ver cuál es el rol de la química en la... Y como les decía, del repollo que yo podía medir el pH, se desarrollaron con estos métodos, azoicos o no azoicos, una variedad de distintos colores, de distintos colorantes que nos permiten medir el pH con mucho más precisión que el repollo y con colorantes estables, con lo cual yo puedo medir el pH de la pileta de natación o del agua potable o del suelo o lo que quiera con este tipo de cosas de una manera fácil, rápida y en este caso descartable, digamos. Pero uno dice, bueno, está bien, mide el pH, interesante, pero no es tremendamente relevante, puede ser importante para la gente o para el campo, qué sé yo, pero no es ciencia de altísimo nivel. Pero en realidad, este mismo tipo de técnica se puede usar para otras cosas. Por ejemplo, el método que inventado en Inglaterra, por el cual se determina la presencia o no del SARS-CoV-2, que es el virus que causa la COVID-19, en solo 30 minutos, comparado con el método anterior que tardaba días, utiliza el mismo colorante, este mismo colorante porque en realidad produce una reacción muy compleja que termina en un cambio de pH. Entonces yo puedo ver si es positivo, que es el amarillo, o si es negativo, que es el rosa. Entonces, lo que parece una cosa muy simple, como está muy difundido, es muy fácil de usar, es muy estable, etcétera, se aplica a detectar muchas otras cosas invisibles. Yo no puedo ver fácilmente el virus, y muchísimo menos en las concentraciones bajas que puede estar en una persona al comienzo de la enfermedad. Pero puedo transformar esa señal con un proceso bioquímico probablemente complejo en una señal de pH que se transforma en un color. Y lo miro y ya está. Veo que tiene el color, lo puedo medir incluso, y puedo decir es positivo o negativo. Lo mismo pasa con los test de embarazo o con muchas otras cosas. Pero este para mí fue el ejemplo más evidente de la relación del color con la vida cotidiana. Como les decía, el color permitió ver células invisibles. Por ejemplo, yo puedo agarrar un preparado de la cebolla, que todos sabemos que es transparente, digamos, y la tiño y me aparece el núcleo de la célula, me aparecen las paredes celulares, etc. ¿Qué significa que la teñí? Y que se pegó, de alguna manera, se absorbió el colorante en la cebolla. Más interesante, bueno, Ehrlich lo descubrió en 1877, se puede teñir partes de los tejidos humanos que no son visibles, obviamente son transparentes, incluso los glóbulos blancos son transparentes, blanco en el sentido de que no tienen una absorción específica, entonces los puedo teñir con distintos colorantes. Incluso yo puedo hacer lo que se llama
tinción selectiva, que es que un cierto tipo de bacterias se tiña con un colorante y otras con otro. Y eso no es solamente importante para verlas las bacterias, sino que, por ejemplo, las bacterias gram positivas se usa un antibiótico y las bacterias gram negativas se usa otro antibiótico. Entonces, si el médico no sabe cuál es el patógeno que está afectando a la persona, una bacteria puede hacer un cultivo de, por ejemplo, el tejido pulmonar y ver qué bacteria lo está infectando y ver qué antibiótico puede usar. O sea, puede incluso especificar. Ahora, ¿por qué tiñe uno y no el otro? Porque las bacterias tienen distinta química superficial en la bacteria. Entonces, va a absorberse el que interactúe químicamente con esa bacteria. Y ese descubrimiento de Ehrlich, justamente, que trabajaba en la época del desarrollo de los colorantes, de hecho él estaba vinculado con fabricantes de colorantes, y entonces descubrió que no solamente existía la posibilidad esta de ver una bacteria u otra, sino que se podía hacer lo que se llama tinción diferencial, o sea, teñir la bacteria y teñir de otro color o de ningún color el huésped. Entonces, Ehrlich desarrolló la base de la medicina moderna, de la quimioterapia, no solamente contra el cáncer, como se usa el nombre normalmente, sino contra todo tipo de moléculas. ¿Por qué? Porque hasta 1900 la medicina, la farmacología, tenía medicamentos que combatían los síntomas y que de alguna manera parecía que combatían la enfermedad. Pero en esa época se descubrió, gracias a los colorantes, que, por ejemplo, existía el bacilo de Koch de la tuberculosis, se descubrió que existía el treponema pallidum de la sífilis. Entonces, cuando se descubrió que existían esos patógenos, ya se sabía que los patógenos existían, pero el problema es que no se podía matarlos. ¿Por qué? Porque si usaba un tóxico como el arsénico para matarlo, mataba también al huésped, al ser humano. Entonces la genialidad de Ehrlich fue decir, bueno, si yo sé que hay moléculas que pueden pegarse al treponema pallidum de la sífilis y no pegarse al tejido humano, si yo consigo una molécula que tenga esas mismas propiedades, pero que además sea tóxica, se va a pegar a la bacteria, la va a matar por la toxicidad y no va a matar al ser humano porque no se interactúa con el tejido humano. Esto obviamente es un sueño, no se puede conseguir ninguna molécula que tenga tan fantástica especificidad. Sin embargo, se logran moléculas que tienen un alto nivel de especificidad. Bueno, Ehrlich desarrolló la primera terapia contra la sífilis que se utilizó hasta 1940, hasta la aparición de los antibióticos modernos de base biológica como la penicilina, que era muchísimo mejor que todos los otros procedimientos que no se utilizaba, por ejemplo, mercurio, que era tóxico contra todo el organismo, esperando que matara más al bicho que a la persona. Entonces, ahora, la base de la quimioterapia, es decir, bueno, yo quiero atacar a una parte, en el caso de la quimioterapia antitumoral, quiero atacar a la célula tumoral sin atacar a la célula normal, cosa que es difícil o complicada, pero siempre se busca la idea de lo que él llamaba la bala mágica, que es decir, puedo hacer una cosa sin hacer la otra. Es un sueño, pero no imposible, se llega muy cerca de hacerlo. Pero fíjense que surgió de una idea de tinción. ¿Por qué? Porque las moléculas solas, por su naturaleza química, hoy en día sabemos mucho más por qué, interactuaban con la bacteria sin interactuar con el tejido sano. Y justamente los colorantes azoicos tuvieron un rol que hoy en día está disminuido porque se han sido reemplazados por otras moléculas que son más útiles, pero un colorante azoico, el Prontosil, fue el primer antibiótico en el sentido de una molécula que mata patógenos, en este caso era de uso general, mataba una serie de bacterias, y por un proceso biológico en realidad
fabricaba lo que se llama la sulfanilamida. Esto fue descubierto por Domack, un premio Nobel, que fue premio Nobel en 1939. Esto es una historia muy interesante porque en realidad lo probó con su propia hija porque tenía una infección espectroscópica que si no le hubiera aplicado este colorante se hubiera muerto, probablemente. Y después fue reemplazada por los antibióticos tipo penicilina, los que conocemos modernamente, que son más efectivos, que tienen menos efectos colaterales. Pero justamente un colorante azoico, que era una molécula que se fabricaba para colorear telas, no era para esto, se descubrió que tenía propiedades interesantes. Tiene todo un mecanismo de química biológica atrás. Entonces, estos son los colorantes de absorción que se llaman. Como yo les decía, absorbe luz, de la luz blanca absorbe parte de la luz. El tema que uno se puede preguntar es qué pasa cuando la luz se absorbe. El electrón pasa de un nivel al otro. ¿Y qué hace? ¿Se queda ahí toda la vida? No, decae. Normalmente decae simplemente calentando muy poquitito a la molécula y no pasa nada. Pero en algunos casos, con determinado tipo de estructuras químicas, produce lo que se llama fluorescencia, emite luz. Emite luz generalmente de otro tipo, no la luz de la misma longitud que yo utilicé, y eso me permite teñir, pero ahora con un colorante que cuando lo ilumine a toda el preparado, o la planta, o lo que fuera, con luz, voy a producir fluorescencia. Eso ustedes lo conocen, por ejemplo, en la luz, famosa luz negra, la luz ultravioleta, en los locales bailables, al agua tónica que tiene quinina, que es fluorescente, absorben el ultravioleta y emiten el azul, o el azul verdoso. Pero eso tiene utilidades fantásticas. Primero porque es muy específica. O sea, los colorantes estos no tienen todo el resto de lo que se ve atrás. Todas las fotos que yo les estuve mostrando siempre se veía como un halo de un color pálido. Acá no, el único que emite luz es donde hay colorante. Entonces me permite obtener microscopía fantástica. Esto es una microscopía del riñón y tiene una resolución fantástica. Las plantas solas también emiten los colorantes de las plantas, por ejemplo, esta es la lila, el colorante púrpura, que emite cuando es iluminada con luz ultravioleta. Y modernamente, en los últimos 20, 30 años, ha permitido no solamente ver estructuras de tipo celular en dos dimensiones, como son esto, que es plano, digamos, sino también con una cosa llamada microscopía de fluorescencia, con tres dimensiones, o sea, puedo ver en profundidad, pero estamos viendo células, esto no son estructuras masivas como esta, estos son células y yo puedo verlas en tres dimensiones y eso ha cambiado completamente. Nuevamente los colorantes han cambiado drásticamente a la biología. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que la microscopía plana, llamémosle, asumía como ciertas, hoy se ve que no son tan ciertas porque ahora puedo ver en profundidad, puedo ver con un foco mucho más profundo. Entonces cambia nuevo mi percepción de la realidad y cambia la ciencia. Y lo interesante es que eso nos lleva a lo último, que es cómo están viendo ustedes esta presentación. Ustedes la están viendo con una pantalla emisora. El 99% de los casos, salvo que alguien esté viendo un televisor de tubo antiguo, la están viendo con una pantalla emisora. Las pantallas esas son lo que se llaman puntos, los píxeles, son puntitos muy chiquititos, micrométricos, que contienen, hay dos tipos gordos, uno, los más viejos, que son sistemas de semiconductores, que son distintos elementos de la tabla periódica que forman lo que se llama un semiconductor y emiten, pero muchos de los nuevos son lo que se llaman los OLED. Y los OLED son Organic Light Emitting Diode, son compuestos orgánicos. Fíjense, de vuelta aparecen estas formitas raras que son
moléculas orgánicas. O sea, son parientes de los colores de las plantas. Pero claro, estos compuestos no son absorben, también absorben, pero lo más importante, emiten luz. Pero ahora la luz que emiten no la estamos excitando como en fluorescencia, con otra luz. El paso del electrón del estado fundamental al excitado lo hacemos con electrones, lo hacemos electrónicamente. Entonces, claro, yo el píxel lo activo con un circuito electrónico e inyecto electrones. Los LED son la gran revolución de la luz por la altísima eficiencia que tienen, por todos los colores que tienen, son mucho más eficientes para producir luz blanca. La luz blanca que vemos nosotros en el LED que compramos no es blanca como tal, en realidad contiene 3 o 4 LED de distintos colores que se suman para que sea blanca. Pero en el caso de los televisores, que ya existen comercialmente, los LED orgánicos son pequeñas zonas donde tienen estos colorantes, moléculas puestas sobre el lugar donde el píxel y excitadas eléctricamente. ¿Cuál es la cosa interesante? De vuelta, ¿por qué son mejores que los LED inorgánicos, que son los que se usan en los LED grandes, llamémosle los LED blancos? La variedad de colores. Mientras que los LED inorgánicos tienen algunos colores fundamentales y puedo mezclarlo y producir color interesante, con estos puedo producir todos los colores que se me ocurran, con todas las tonalidades que se me ocurran, modificando la estructura química. Entonces, la mayor demostración de que la estructura química me da la absoluta libertad de construir una gran variedad de moléculas, y esa gran variedad de moléculas me puede servir para, en este caso, fabricar una impresionante variedad de colores. Y esto sigue la historia a futuro, porque estos mismos materiales yo los puedo usar al revés. Los puedo usar para absorber luz y producir electrones, y eso se llama una celda solar. Hoy en día las celdas solares que uno usa son de silicio, son de materiales inorgánicos, puros, dopados, de distintas variedades. Pero tienen problemas. Uno de los problemas que tienen es que absorben cierta zona del espectro, cierta luz, cierto color. Si yo quiero absorber todo el espectro, lo que necesito es materiales que absorban en distintas zonas del espectro, incluso las que no vemos, pero que están en el Sol. Entonces, por ejemplo, la zona del infrarrojo, cercano, es la zona que nos calienta la piel, pero no la podemos aprovechar con una celda solar de silicio. Y hay mucha energía ahí. La zona ultravioleta es la que nos quema con el sol y tampoco la podemos aprovechar en gran medida con la celda de silicio. Entonces, si usamos colorantes, podemos abrir ese abanico, ser más eficientes, probablemente si son moléculas orgánicas relativamente fáciles de fabricar, volvemos, los colorantes en general siempre han ido bajando de costo, son cada vez más fáciles de fabricar. Las estructuras tipo de semiconductores son muy complejas de fabricar y generalmente tienen altos costos. Entonces, esto permite hacer cosas diferentes. Yo puedo hacer los OLED, por ejemplo, una de las grandes tendencias modernas que se pongan sobre un plástico y entonces sean flexibles. O sea, yo puedo tener un televisor flexible. Samsung tiene un televisor enrollable, que no sé para qué sirve, pero bueno, es interesante. Siempre se va a ocurrir a alguien una cuestión. Entonces, esta libertad de la química vinculada con los colorantes, esto lo están haciendo ahora, lo estamos haciendo ahora, pero implica las mismas capacidades que tenían en el 1800 y tanto para fabricar colorantes desarrolladas. Ahora sabemos cómo podemos fabricar un color determinado, tenemos mucho más herramientas, pero tenemos la libertad de la química sintética que nos permite crear moléculas, y esas moléculas tienen propiedades interesantes. En este caso el color, en los casos sucesivos otras propiedades. Bueno, muchísimas gracias.